Seguimos con Impacto de los trastornos del sueño en población pediátrica, del Dr. Ángel Daniel Santiago Vargas. Hola, buenos días a todos. Es un placer estar aquí entre mucha gente conocida que ha estado aquí formándose de sueño. Hablarles de sueño a ustedes es un privilegio, y a los que no conocen de sueño, en los que yo me incluyo tanto, siempre es impactante saber lo que puede causar el bien dormir o el mal dormir, porque además siempre como que lo trivializamos. Y el sueño en niños es algo que está cobrando mucha importancia. Y en la que sigue, por favor. Esto es algo que todos ustedes conocen, que el sueño es un ciclo. Un ciclo que, por lo que acabo de entender con la doctora Hurtado, es tremendamente delicado, tremendamente sensible, que repercute en muchas áreas de nuestra vida. Y nosotros estamos acostumbrados a hablarlo de una manera como muy esquemática, para hablar de él, para decir sus elementos. Pero ¿qué entiende la gente sobre ese ciclo de sueño? Casi nunca consideramos, ¿no? Cuál es el conocimiento que la gente tiene, porque dice, bueno, soñé o no soñé, o descansé o no descansé. ¿Y qué pasó durante ese tiempo, no? ¿Qué tanto sabemos controlar nuestros sueños, si es que podemos hacerlo, o qué no influye? Porque podemos controlarlo con lo que hacemos en parte en el día. En la diapositiva que sigue, por favor, les muestro estos datos porque son referencia de algo muy importante, que son las horas que debe de dormir un niño, dependiendo de su edad. Hay mamás que llegan muy asustadas al consultorio porque dicen, mi niño no se despierta, ¿no? Quiere jugar con él y no responde, y conforme va pasando el tiempo, ese problema se invierte y ahora dicen, ese niño que usted conocía, que yo le decía que no se despertaba, ahora no se quiere dormir, ¿no? Y anda delatoso y quiere jugar, y más importante, quiere hacer cosas que en nuestra generación no hacían. Y esos niños, por ejemplo, pues son ahora niños muy tecnológicos, y solemos apodar a cada generación, ¿no? Le ponemos un nombre, y en algún momento vamos a tener que apodar a una generación como la generación que tiene problemas del sueño, porque esto va creciendo. Y es importante aquí, por ejemplo, que nos centremos en estas edades, porque algo que yo quiero comentarles es que, bueno, tienen ciertos patrones de sueño durante el día, ciertos patrones u horas de sueño durante la noche, que a veces se nos hace como mucho. Pero ya en la edad adulta, como bien decía la doctora, 7 horas, ¿no? 7 horas es lo mínimo que requerimos para dormir, pero tampoco podemos pasarnos. ¿Qué pasa si uno de estos niños no duerme lo que necesita? Que es el objetivo de esta charla. En la que sigue, por favor. Aquí lo que quiero mostrarles es cómo en este rango de edad de 0 a 18 años, que es lo que consideramos la población pediátrica, se ha investigado a través de las décadas, hasta la década pasada. Y quiero que vean cómo en los años 50, 60, ya casi no había estudios. ¿Y por qué? ¿Será que no había problemas de sueño? ¿Será que no nos interesaba? ¿Será que no había tanto científico aquí como ahora investigando el sueño? ¿Qué sucedía en este tiempo? ¿O empezó a generarse un tipo de problema, como es el insomnio, la apnea del sueño, las parasomnias, la narcolepsia o la hipersomnia? Fíjense el volumen de estudios que estamos hablando por década. 2.500, casi 2.500 de este problema, que al rato les van a comentar muy ampliamente. Pero si ven los problemas que han estado ocurriendo, esto es como preocupante, ¿no? Porque los niños técnicamente tienen una vida como muy placentera, y no se esperaría que tuvieran este tipo de problemas. Pero, ¿qué sucede aquí? ¿Hay más niños con problema, o hay más interés, hay mayor población, o realmente estamos atendiendo algo que está creciendo?
Yo pienso que cada vez hay más niños con problemas de sueño. Y también creo que la investigación es insuficiente. Creo que la mayoría de las personas no pueden identificar un problema de sueño en su vida adulta. Mucho menos creo que lo puedan identificar en un niño. ¿Por qué? Porque los niños son como esas cositas que a veces medio entendemos, que juegan, que dan lata, y que tendemos a no saber cómo preguntar, a no saber cómo abordar. Entonces, el que este problema nos esté rebasando y esté siendo como patente, quiere decir que hay mucho que hacer por la población pediátrica. En la que sigue, por favor. Híjole, no se ve nada. Este estudio, se los voy a tener que platicar. Lo que dice aquí es que, ¿qué es lo que sucede cuando exponemos a niños a las pantallas? Algo importante es que en este estudio, se los cuento, se dividieron los grupos y había grupos de niños infantes, que los infantes son hasta 24 meses y los lactantes hasta 2 años, y los niños que caminan son hasta antes de los 5 años, los famosos toddlers, que son los niños que están en la edad preescolar. Este estudio abarca a estos niños. ¿Y cuánto ve un niño en una pantalla? ¿Desde qué edad los ven? Si yo les pregunto, ¿han ustedes visto a un bebé con un celular? Otra pregunta. ¿Les han dado a ustedes un celular a un niño? Sí. ¿Y por qué lo hacemos? Esta parte del estudio pregunta, pues porque quiero que el niño vea programas educativos, ¿verdad? Y ahora hay clases esas para darles, ¿no? Quiero que el niño se entretenga porque pues lo veo como aburrido, ¿no? Entonces hay que darle al niño pues, una tableta. También es porque el niño ya calla que necesito hacer cosas, es que no me dejas en paz, necesito hacer la comida, necesito hacer el quehacer, necesito trabajar. Curiosamente el niño nos ve a nosotros en la pantalla y dice yo también quiero una, y nos copia, pero sobre todo hay una cantidad impresionante de programas para niños. De hecho, ya hay programas en donde ustedes dejan la pantalla y lo curioso es que dicen 6 horas de estimulación continua para niños. Y ahí están los niños, ¿no? ¿Qué pasa con esos niños? ¿Qué les pasa a esos niños cuando están viendo la pantalla? Bueno, para empezar, esto no pasaba. ¿Y por qué nosotros les dejamos pantallas a los niños? Este estudio dice me parece que como muy benévolamente, que los niños ven 1 hora de pantalla al día. Yo digo que ven más, ¿no? En la que sigue, por favor. Aquí sí se ve mejor. ¿Qué es lo que pasó? Fíjense en cuántos niños infantes ven pantallas comparado con los que no las ven. Y este número, cuando aumentamos la edad de los niños, disminuye el número de niños que no ven. Inmediatamente uno piensa, pues hay más niños, conforme el niño va creciendo va viendo más tiempo en pantalla. Entonces los niños que no veían pantallas ahora las empiezan a ver. ¿Y qué efecto tendrá esto de ver pantalla? Porque además, bueno, lamentablemente no dice este estudio a qué horas ven las pantallas, pero yo conozco niños que desde que se levantan, ¿no? Video, y hasta que se acuestan, video, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, el tiempo total de sueño es significativamente menor. Y aquí incluso estamos rompiendo el tiempo que debe de dormir. Ya están empezando a tener los niños déficits de sueño, con todas estas repercusiones que tienen. Y no solo un día, los niños van creciendo en este patrón. ¿Qué pasa? Fíjense cómo va reduciéndose el número de horas totales que duerme el niño. Entonces, uno dice, los problemas de sueño empiezan a tener repercusiones en la vida adulta y nos van a llevar a la demencia. ¿Y en los niños? ¿Qué les pasa? ¿Y ustedes como investigadores lo saben? ¿Hay estudios suficientes sobre esto? Muy poquitos, ¿verdad? Pero muy poquitos.
tan poquitos que esto no permea la sociedad. El tiempo que duermen durante el día, los niños de esta edad deben de dormir durante el día, y fíjense cómo los que no ven pantallas duermen un poquito más. Entonces empezamos a ver como un efecto, ¿no? ¿Qué pasa si yo le voy retirando la pantalla al niño y qué pasa si yo le voy? No, el niño no va a decir, no, pues sabes qué, es que esto me hace daño, que tiene un artículo que me perjudica, ¿no? O sea, el tiempo de sueño en la noche, fíjense cómo aumenta significativamente en más de 1 hora, casi 2 horas. Entonces, el puro hecho, yo considero a estos niños como privilegiados, y después pues algunos siguen siendo privilegiados, pero ¿esto de quién depende? ¿Del niño? Eso es lo que yo quiero mostrarles, porque es una población vulnerable, por eso decía, la edad de los niños es importante. El periodo más largo de sueño. Todos sabemos que cuando duermes de manera fraccionada, no descansas. Toda esta limpieza, todos estos procesos, consolidación de memoria, de aprendizaje, si yo le pongo una pantalla al niño para que aprenda, pues no está aprendiendo, realmente, ¿no? O no como yo pienso que lo está haciendo, ¿no? A que si yo le pongo un material concreto, mejor en vez de una pantalla, le enseño en las horas de sueño que van a ser más largas, pues va a tener más oportunidad de adquirir estos conocimientos, de consolidar estos procesos. Y esto, por supuesto, que va, no sé si ustedes conocen a niños que dicen, yo no he comido un dulce en toda mi vida. O dicen, esto es comida chatarra, yo no como comida chatarra. Sí empieza a haber de esos, ¿no? Y hay niños que también dicen, yo no tomo juguitos, a mí dame agua simple, depende de la escuela. A mí me encantaría conocer niños que digan, yo veo muy poquita pantalla. Eso sería interesantísimo. ¿Pero de quién depende? En la que sigue, por favor. El estudio de sueño en niños es complicado por varias razones. Porque a los niños no les podemos preguntar, ¿verdad? Y lo que les preguntamos a los niños pues tiene como cierta, digamos, como matiz, porque los niños pues, no comprenden muchas cosas o no nos pueden decir de manera fidedigna lo que queremos preguntarles. Y el estudio de sueños utiliza técnicas muy particulares, por ejemplo la actigrafía. ¿Quién de aquí sabe qué es la actigrafía? Uy, muy poquitos. Bueno, yo sé que muchos más. Pero la actigrafía es una técnica de sueño, ¿no? Que es una técnica con la que se estudia el sueño, en la que se les pone como un monitor de movimiento a los niños y podemos saber cuánto tiempo están moviéndose. ¿Y qué es lo que pasó en este estudio? Que también se hizo con pantallas. Porque fíjense, se les pregunta a los papás y se pone este relojito en la manita, que básicamente es como saber qué está pasando, ¿no? Uno ve las gráficas y dice, aquí se movió, aquí no se movió. Y con esto se pueden hacer correlaciones. Las correlaciones es cuando tenemos que un aumento en un dato aumenta en otra variable, ¿no? O sea, si yo digo, si duermo 7 horas, ¿qué voy a decir? Descansé más o menos, descansé más, ¿no? Si duermo menos horas, descansé menos. Es decir, una correlación, pues como lógica. Eso es lo que nos dicen este tipo de gráficas y de estudios. Entonces, si ven ustedes aquí el tiempo de pantalla, básicamente con la variable 2, que es esta, la duración del tiempo, tenemos una correlación negativa. Quiere decir que conforme aumenta el tiempo de pantalla, la duración del sueño es menor. Y esta correlación es significativa, quiere decir que yo puedo diferenciar matemáticamente a un niño de otro, de cuánto tiempo está viendo, es decir, tengo una medición objetiva, no es un yo creo, no es un me imagino, hay datos y esto es reproducible, que quiere decir que hay diferencias entre los niños que tienen una duración de sueño adecuada contra el tiempo de pantalla. Entonces esto, lo que yo les estoy diciendo, es causalidad. Y esto es importante porque es evidencia sólida. Lo que necesitamos es, digamos, como menos sensacionalismo, menos trivialización de esto y tomarnos este tema como más en serio. ¿Qué pasa aquí con el número 3? Fíjense, la eficiencia del sueño, que también disminuye conforme aumenta el tiempo de pantalla. Y la variable es 7, bueno, aquí.
Esta es la variable 7, que fíjense, bueno, es el tiempo de pantalla, cómo se va correlacionando de manera negativa con los puntajes de las escalas y estos síntomas que son externalizantes e internalizantes. Salvo los psiquiatras y algunos psicólogos sabrán qué es eso. ¿Qué es un síntoma internalizante? ¿Alguien sabe? Un síntoma internalizante es cuando, por ejemplo, yo estoy preocupado y tengo como pensamientos negativos y entonces empiezo a desarrollar ansiedad, pero no lo muestro. Entonces tengo como una carga negativa. Hace rato decían, ¿no tiene influencia sobre la depresión? Bueno, pues la depresión tiende a ser internalizante. ¿Por qué? Porque empiezo a tener como una serie de ideas, una serie de pensamientos, una serie de cosas que no hago, pero entonces lo estoy adquiriendo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que los niños que empiezan a ver más tiempo de pantalla empiezan a tener esa información, la están acumulando y tiene un efecto, y entonces los niños empiezan a estar más quietecitos, pero quietecitos patológicamente, claro. Y por el otro lado, estos niños también empiezan a tener síntomas externalizantes. Y uno dice, y si sabe, entre más tiempo ve a un niño en la pantalla, más agresivo se vuelve. Ah, no es cierto, entonces pone programas tranquilos, ¿no? Entonces le quitamos Dragon Ball y le ponemos a Plaza Sésamo. Y resulta que los niños siguen teniendo estos síntomas externalizantes. Entonces, ¿es el tipo de programa o es el tiempo de duración de pantalla? En la que sigue, por favor, les muestro otro estudio en donde ya vemos claramente algún efecto en los niños que van en la escuela. Entonces, fíjense, los niños que empezaron a ver pantallas desde chiquitos en algún momento llegan a la escuela. ¿Qué les pasa cuando llegan a la escuela? Pues van bien o mal en la escuela. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo les dirá? Pues muy bien, porque es educativo, ¿verdad? Con esto, digo, yo no quiero crear como un sesgo, pero los estudios son como interesantes, ¿no? Fíjense. Hábitos de sueño. Resistencia al acostarse. Aquí dice inadecuado y adecuado. Entonces, los niños empiezan a ver, empezamos a tener problemas porque el niño no se quiere ir a dormir. ¿Por qué? Porque esto es adictivo, porque es muy estimulante, porque además las pantallas justamente se las ponemos antes de dormir. Dice aquí, retraso en que el niño se quede dormir. Entonces el niño anda ahí pajareando, ¿no? Y entonces uno se empieza a desesperar, y el niño ya duérmete, ¿y por qué no se va a dormir? ¿Y cómo le haces tú para que se duerma? No, pues yo le doy un besito, yo le doy su, ¿no? Y le quitas las pantallas, ni lo consideramos, ¿no? Tomamos otro tipo de medidas, pero el niño empieza a tener problemas para quererse ir a dormir. La duración del sueño, fíjense, la diferencia. Los niños empiezan a dormir muchísimo menos. Dice aquí, ansiedad para dormir. Gracias. ¿Qué es eso de la ansiedad para dormir? El niño empieza a decir, no porque hay un monstruo, no porque no sé, me vas a abandonar, no porque... Y empiezan a decir un chorro de cosas. Ahora, este tipo de ansiedad, bueno, nosotros siempre pensamos que los niños son seres como muy felices. ¿Y qué pensamos de los niños que tienen ansiedad? Es algo que deben de tener los niños, fíjense. O sea, fíjense de qué edad estamos hablando. Niños escolares, ¿no? Y ya conocen estas cosas que se supone que son de adultos. La ansiedad, es decir, el pensamiento de que algo malo va a pasar para irme a dormir. Esto es una alteración en los adultos, pero cuando lo empezamos a ver, pues los niños también, y así otro tipo de alteraciones que también parasomnias. Empieza a haber más alteraciones en el sueño relacionadas a la ansiedad. Entonces, ¿qué repercusiones tendrá esto? En la que sigue, por favor. ¿Me puedes dar la que sigue? Cuando les hacemos pruebas de funcionamiento cognitivo a los niños, ¿qué es lo que vemos? Esta prueba es de codificación visual, que quiere decir que cuando un niño ve una figura es capaz de copiarla y copiarla de manera eficiente. ¿Qué es lo que ocurre? En los niños, que además, fíjense, en esta muestra el 73% de las niñas y el 90% de los niños tienen sueño inadecuado. Entonces estamos hablando que casi todos los niños están durmiendo como mal y obviamente pues, les va a ir muy mal. Tienen problemas para copiar lo que ven. Entonces uno le dice al niño, oye, pues cópiate este círculo. Y el niño, ¿qué hace? Pues un óvalo, ¿no?
Y si lo pone a uno una figura más compleja, y entonces los niños de ahora no saben dibujar. Entonces yo veo que tienen problemas en la codificación visual y el niño no codifica auditivamente. Es decir, si yo le digo al niño, repíteme el número 2, 7, ¿qué va a hacer el niño? ¿Me lo puedes volver a repetir? Entonces, este tipo de pruebas, ¿no?, que son alteraciones en los adultos, los niños empiezan a tener problemas para retener la información. Pasa entonces que también al niño se le pide, ¿recuerdas lo que hicimos la semana pasada? Ese dibujito que hiciste, sí, esa figura geométrica, ¿te acuerdas cómo se llama? Sí, ese trapecio, no me acuerdo. Tengo problemas en la codificación y tengo problemas para recordar. ¿Te acuerdas cómo se hacen las sumas? No. ¿Te acuerdas cómo se hace esta operación? No. Empiezan a tener más problemas los niños en este tipo de cosas. La memoria de trabajo. ¿Te acuerdas qué estabas haciendo? Los niños entonces, ¿por qué te distraes? Estabas haciendo algo y terminaste haciendo otra cosa. Ese es un problema de memoria de trabajo. A ustedes les pasa muy seguido, ¿no? Que van a la cocina a agarrar una fruta y terminan comiéndose un pan, ¿o no? Entonces, recordar qué estábamos haciendo, dónde dejé las llaves del coche, dónde estaba esto, perdí la concentración, necesito como retomar. Esos son problemas de memoria de trabajo que a los niños no sabíamos que les ocurría, pero resulta que ahora hay evidencia de que empiezan estos problemas desde que están bien chiquititos. Y me das lo que sigue, por favor. Entonces aquí, pues fíjense, estas son como el tipo de pruebas que uno les pone a los niños y vean cómo esta variable que se llama HIS, que es hábitos de sueño inadecuado, cómo repercute con la atención auditiva y con la memoria de codificación auditiva. Si vemos esta variable, ¿no?, también correlaciona con RA, que es la resistencia a dormirse, con DS, que es la duración del sueño. Vean cómo correlaciona negativamente con la memoria de trabajo, y con HIS, que es los hábitos de sueño inadecuado. Es decir, empezamos a tener evidencia de que los malos hábitos de sueño empiezan a tener problemas negativos sobre el aprendizaje de los niños. Esto es muy importante porque entonces la educación, que se supone que es más eficiente, que ahora tenemos mucho más tecnología, que los niños aprenden un chorro de cosas, resulta que todo esto que estamos haciendo a los niños no les está beneficiando, porque los estamos saturando de información que son algunos de ellos capaces de asimilar. ¿Y todo por qué? Porque son niños que no cooperan, porque no les interesa, porque esta generación quién sabe qué. ¿Y cuántos de nosotros decimos probablemente tendrá un problema de sueño? Esto no lo sabemos porque no lo estudiamos lo suficiente. En la que sigue, por favor. Aquí les muestro un estudio en donde se le pregunta algo muy sencillo a los niños, a los papás: ¿cuántas horas duerme tu niño entre semana y cuántas en fin de semana? ¿No? Y entonces se separan dos grupos y se ve el efecto que tiene esto sobre una variable muy particular. En la que sigue, por favor. Vemos claramente que los niños, ¿no?, duermen menos entre semana y más entre semana, y este patrón que tenemos los adultos lo empezamos a generar en los niños desde muy chiquitos. Los niños generalmente no escogen a qué hora se duermen, nosotros escogemos a qué hora. Entonces nosotros somos muy laxos y pues es fin de semana, deja que se despeje, ¿no? Esto puede tener repercusiones, pero por supuesto, porque los niños deberían dormir entre 7 y 12 horas y vean cuánto están durmiendo. Pues marginalmente menos. Pues están pegados en el límite inferior. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué repercusiones puede tener esto? Por ejemplo, en el grupo de niños 2, que es este. Esta es una gráfica en donde aquí estamos viendo cómo los niños van subiendo de peso. Y estas son las horas que sueñan. Entonces, claramente ustedes pueden ver que los niños que duermen a partir de 7 horas tienen un índice de masa corporal, es decir, tienen menor sobrepeso o menor obesidad que los que están en esta sección, que son los niños que duermen menos. Entonces aquí es como impresionante estos datos: niños que duermen 5 horas al día. Y esto tiene una repercusión, como decía la doctora, metabólicamente impresionante, ¿no? Entonces sí es importante ver que los niños que duermen menos tienen más propensión a subir de peso.
Algo que yo no sé, por ejemplo, es a qué horas come un niño que durmió mal. Desayunan más, desayunan menos. Los que tienen hijos podrán decir, ¿no? Es que mi niño que no duerme bien empieza a comer más a qué hora. Y muy probablemente verán que empiezan a comer más cuando, pues, como decía la doctora, cuando empiezan a tener ese déficit de energía, ¿no? Y sí, da más hambre. En la que sigue, por favor. Vemos aquí que las alteraciones en sueño en niños pues, se relacionan con muchas cosas como la irritabilidad, los trastornos cognitivos, trastornos de crecimiento, el que haya niños que les duela la cabeza, que sean más agresivos, que sean hiperactivos, la fragmentación con cierto tipo de patologías del sueño, pero fíjense la fragmentación directamente con cosas del estado de ánimo. Entonces, hay niños que empiezan a tener ese tipo de problemas sencillamente porque están durmiendo mal. Entonces, el problema de ansiedad y depresión en niños empieza a ser mucho más alto por la mala calidad de sueño que tienen. Y bueno, esto es algo de lo que más adelante les van a hablar ampliamente. Y en la que sigue, por favor, les quiero preguntar aquí, por ejemplo, cuando uno hace un cuestionario de comportamiento en niños, ¿con qué está correlacionado? Fíjense. Los niños, muchos de ellos tienen parasomnias, muchos de ellos tienen enuresis, muchos tienen cansancio, muchos tienen alteraciones de sueño ruidoso, los niños tienen bruxismo, hacen ruido, se mueven mucho. Y fíjense aquí, básicamente tienen problemas de aprendizaje, de toma de decisiones, de comportamiento agresivo. Algunos de ellos empiezan a tener, sobre todo los adolescentes, comportamientos pues, atípicos de tipo delincuencial. Tienen problemas con internalizar emocional o externalizar, con tener cansancio, con quejas físicas, con ansiedad o con depresión. Esto no se conocía. O sea, esto es importante porque en los niños no se espera cómo termina esto, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a hacer estudios con niños, lo que va básicamente es que las alteraciones de sueño, esto de que si el niño duerme bien o mal, y uno lo empieza a correlacionar con otras cosas, lo que vamos a ver es que los niños tienen muchos problemas que no se consideraban de niños y que empiezan aquí. No es cosa que vamos a encontrar en los adolescentes o en los adultos. Entonces, cuando un niño tiene ansiedad infantil, muy probablemente esa ansiedad va a crecer en la adolescencia, no se va a resolver y va a ser un adulto ansioso. Y esta ansiedad tiene que ver y va arrastrando problemas de sueño. Igual un niño depresivo que empieza con depresión en la infancia tiene más probabilidad de ser un joven depresivo, más incidencia de suicidio, menor productividad, y empiezan a tener fallas en toma de decisiones, fallas en aprendizaje. Entonces es una generación que le está costando trabajo asimilar la escuela y relacionarse. Entonces, bueno, se les deja ahí un poquito para pensar. En la que sigue, por favor, y no sé cómo el tiempo, les puse estas, porque es la manera en la que uno les pregunta a los papás, ¿no? ¿A qué hora se acuesta el niño? El niño tiene problemas para dormir, ¿cuánto tiempo tarda el niño en dormirse? Y esto es lo que generalmente en la consulta uno les pregunta a los papás. ¿Por qué? Porque al niño no se le pregunta, es raro el cuestionario que uno tiene. Y la manera de abordar aquí es, el niño tiene dificultades para dormir, y este tipo de preguntas que están aquí, que no se las voy a leer, cuando uno fue a una escuela, nosotros fuimos el año pasado y antepasado a preguntar a los maestros si nos dejaban hacer un estudio con la población escolar, nos dijeron sí, y entonces les mandamos nosotros un cuestionario sobre alteraciones de sueño en los niños para conocer los hábitos y problemas que tenían los niños para dormir. El 30% de los niños de nuestra población tuvo problemas. Lo que a mí me llamó mucho la atención es que muchas mamás decían, mi niño creo que tiene problemas para dormir, pero no vengo a preguntarle eso, lo que quiero preguntarle es por qué mi niño es agresivo. Entonces, lo que yo quiero preguntarle es por qué mi niña está triste. Fíjese que le digo que haga algo y no quiere hacer algo, y es que mi niño está comiendo demasiado, ¿no? ¿Y qué opina del cuestionario? Ah, sí, aquí lo tiene usted, ¿no? Luego me dan los resultados. Entonces, este vínculo, ¿no?, que les estoy comentando que pasa con los padres de familia, saben que uno viene de una clínica del sueño, saben que uno viene de un hospital, y los papás cuando contestan el cuestionario no ligan que los niños que están durmiendo mal son niños que tienen problemas de conducta, de aprendizaje, de alimentación. Entonces, y esto es por decir lo que encontramos en una escuela pues, de tiempo completo, que se supone que tiene un poquito más de control.
Entonces, si esto lo extendemos, ahorita que, bueno, hace ratito yo volé un poquito porque 100,000 visitantes, no, bueno, esta es una mina de oro para saber, ¿no? O sea, imagínense la labor que se puede hacer para concientizar, ¿no?, a las personas, ¿no?, a los adultos sobre el sueño en niños. Nada que sigue, por favor. Y bueno, el insomnio en niños existe y se aborda de una manera distinta a los adultos. Las razones por las que no duerme un niño, cómo se comporta un niño que no duerme, son totalmente distintas a las de los adultos. Los niños no se van a levantar, sí están dando vueltas en la cama, pero básicamente van a fragmentar su sueño, van a tener despertares, algunos van a tener alteraciones cuando se despiertan, ¿no?, y le tienen muchos problemas cuando se despiertan, les cuesta trabajo a algunos de ellos también conciliar el sueño. Y el que sigue, por favor. Obviamente higiene del sueño, que no sé si vamos a hablar de eso, pero esto se debe de abordar de una manera, creo que todos debemos de conocer la higiene del sueño tanto para nosotros y transmitírsela a los niños. Y una idea que me gustaría a ustedes dejarles es básicamente que el sueño en niños es algo que se conoce muy poco, es muy relevante. Empieza a haber datos que a mí me preocupan mucho, ¿no?, porque veo que estos problemas empiezan desde etapas muy tempranas. Los bebés están expuestos ya a las pantallas y esto tiene efectos deleterios, no nada más en su conducta, en su aprendizaje. Obviamente estos niños van a tener problemas mucho más jóvenes de lo que estamos hablando. No vamos a tener que esperarnos a que sean viejos para que las alteraciones del sueño cubren su deuda, ¿no?, que empiezan estos niños desde muy temprano. Y pues la última, por favor. Les agradezco su atención. Espero que soy Daniel Santana, soy un afortunado colaborador de la Clínica del Sueño desde hace algunos años. Mi formación es metodológica, yo trabajo en el Hospital General de México y colaboro en algunos proyectos de investigación en la Clínica del Sueño. No soy un experto en el sueño, pero sí en el manejo de datos. Entonces, lo que yo les presente es lo que yo veo como tendencia de los números, lo que dicen los números sobre los trastornos de sueño. Y pues, muy afortunado de estar aquí. Muchas gracias. Pasamos a la sección de preguntas. Y cuando se identifica uno de estos niños que no duermen bien, supongamos que los papás lo identifican y dicen, no, sí tenemos que hacer algo. Tiene que pasar algún tiempo como para que digan, sí, ahora tengo menos riesgo de que sea más agresivo, de que tenga deficiencia escolar. Creo que cuando llega un niño ya con este tipo de situaciones es porque ya hubo problemas con otro niño, con una mamá, con un maestro. Entonces el niño ya tiene una historia, digamos que no es algo que de primera mano se identifique, no se pregunte. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Pues empezar a abordar al niño y resolverlo de manera conjunta con los papás. Esto no es algo que se vaya a resolver, o sea, no es algo que se genera de súbito ni tampoco que se solucione, ¿no? Entonces estamos hablando más bien de un programa de salud, ¿no?, que se debe de implementar con la familia del niño para que este niño resuelva este problema, no nada más el del sueño, sino de las consecuencias. Los niños cuando nosotros llevamos a nuestros niños cuando tienen problemas de sueño, no mencionamos que el niño tiene problemas de conducta, no mencionamos que el niño está teniendo problemas de aprendizaje. Vamos porque el niño ronca, vamos porque el niño, en este caso yo he sido consultarle, entonces mi niño no puede dormir, mi niño no come, mi niño tose, se despierta por el tiempo, y esto tiene repercusiones no mencionadas. Entonces yo creo que es importante eso. Entonces toda la familia debería cambiar sus patrones en general. Y no sé cómo hacer esta parte, ¿no? Porque con artículos científicos nosotros no cambiamos. Entonces creo que es todo un tema que sí, la respuesta sí, pero no sé cómo hacerlo, ni siquiera se me ocurre cómo transmitir esto a la comunidad.
Hola, doctor. Buenos días y muchas felicidades por su plática, muy interesante, estamos en sintonía, tengo la misma preocupación y el mismo interés también en los niños. Y me gustaría preguntarle si ha medido objetivamente el tiempo en pantalla. ¿A qué te refieres con objetivamente? Pues es que, por ejemplo, podemos preguntar cuántas horas durmió su niño, ¿no? Pero eso sería algo muy subjetivo. Y el tiempo en pantalla he encontrado que a través de algunas aplicaciones se podrían medir el tiempo en pantalla. No sé si usted ya ha realizado algún estudio. No, es complicado porque requieres obviamente de una población grande que puedas tú tener la manera de primero desarrollar esa aplicación y después de medir el tiempo y de medir los efectos que tiene esto. A mí me encantaría, por ejemplo, iniciar con los chiquitos, con los bebés, porque lo que yo cada vez veo más es que hay niños que ya saben manejar el celular y esto no lo aprenden en poquito tiempo. Entonces, el tiempo que tú le das, creo que conforme el niño va teniendo más independencia, es menos controlable y es menos reproducible. Entonces, cuando uno le proporciona a los niños un artefacto, uno sabe cuánto tiempo lo están viendo, ¿no? Eso sí se podría estudiar de esta manera con alguna aplicación que mida no nada más el tiempo de pantalla, sino las características de la información que le pones, el tipo de luz que emite, o sea, ciertas variables físicas y ver los efectos. Obviamente hay niños que no van a estar expuestos en pantalla y esos también hay que considerarlos. Pero digamos que lo que se sabe ahorita es más por reportes de papás. Entonces la información que yo les acabo de presentar le falta mucha precisión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos como científicos abocarnos a hacer diseños, ¿no? para responder estas preguntas. Y no lo vamos a hacer si no consideramos esto como un problema. No un problema de ciencia, un problema de salud, ¿no? Digo, yo me sensibilicé, la verdad, si los confieso, hasta el problema. O sea, cuando yo empecé a ver este tipo de situaciones y cómo cambia y uno busca lo mejor para ellos, entonces sí, yo hacía estudios con niños, siempre he hecho estudios con niños y veía la correlación, pero ahora veo la importancia que tiene. Entonces creo que mucho tiene que ver con la sensibilización que nos genera este tipo de datos. Y otra cosa, pues usted que tiene la oportunidad de estar trabajando en las escuelas, yo creo que sería pues una buena idea que si ya implementaron las medidas de higiene del sueño, a lo mejor hacer un cuestionario post medidas de higiene del sueño para ver si hay algún cambio. Eso sería como lo deseable y tenemos aquí varias cosas a favor y varias cosas en contra. Las escuelas, y bueno, primero los niños son una población vulnerable, entonces hay que tener mucho cuidado para hacer caso. Hay que plantear muy bien lo que uno quiere. Y hay muchos tipos de escuelas, entonces sí es nuestra intención proporcionarles la información de la higiene del sueño, pero la otra es cómo la aterrizan y cómo la implementan en casa. Entonces la información está ahí, pero cómo hacer un diseño para que precisamente nosotros podamos medir de manera objetiva qué tanto lo están haciendo, yo creo que requeriría más bien de grupos focales, ¿no? Donde nosotros en clínicas, o sea, creo que esto sería más fácil hacerlo en una clínica, en un lugar en donde los niños actúan voluntariamente por este interés, ¿no? Pero hace falta, por supuesto. Muchas gracias por compartir la información y también felicidades por su ponencia. Bueno, retomando lo que habían preguntado, bueno, quería preguntarle si estas pláticas van dirigidas únicamente hacia los niños en las escuelas o también hacia los papás. Tenemos un adultocentrismo, entonces le dejamos todo este trabajo a los papás. La información, o sea, los niños difícilmente reciben sus resultados y lo que uno les recomienda a los papás es responsabilidad de los papás hacérselo aclarar. Realmente no hemos trabajado ni tengo conocimiento si hay estrategias para educar a los niños, obviamente en etapa escolar, sobre la higiene del sueño. Hay campañas sobre el buen comer, sobre los hábitos de limpieza, pero no sobre las cosas que alteran el sueño o la importancia de dormir.
aplicamos un cuestionario sobre creencias erróneas o distorsionadas a niños que los pudieron contestar a partir de 8 años, y para nuestra sorpresa no pudimos comparar los datos porque cerca del 90% de los niños tienen ideas erróneas respecto a eso, como esto de puedo dormir, recuperar el tiempo desvelándome, no me va a afectar, no puedo tomar algo con un refresco, tengo la energía que debería tener con el sueño. Entonces los niños empiezan a tener este tipo de creencias. ¿Cómo resolverlo con ellos? Tengo idea de cómo se puede hacer. Ok, bueno, la pregunta iba dirigida justamente a eso porque considero que es importante dirigirse muy bien hacia los papás, porque ellos son el ejemplo hacia los niños, ¿no? Entonces, teniendo los adultos buenos hábitos en casa, que tomen estas medidas de higiene en casa y que las lleven a cabo, para los niños sería bueno ver el ejemplo de sus papás realizando todas estas medidas adecuadas, ¿no? Entonces yo creo que también sería un poquito más hacer conciencia en los adultos para que sí se vea reflejado en las acciones que hacen los niños. Sí, por supuesto que sí, porque los adultos somos el modelo educativo y no nada más en casa, pero en la escuela. Entonces yo creo que hay que abordar diferentes estrategias. Y sí, eso es lo que creo. Sí, muy bien. Si algún día hay que empezar. Porque sé que no se hace. Gracias. Bueno, creo que estamos definitivamente, pudieron notarlo, con problemas de nuestra era. Bien marcabas en una de tus gráficas, en los 50 no teníamos estudios, no teníamos ni herramientas para valorar objetivamente el sueño. Así de sencillo. Es a partir del advenimiento tecnológico en el que ahora tienes herramientas para evaluar sueño. Tenemos cuestionarios. Yo creo que la parte de la técnica de trastornos del sueño hemos tratado de trabajar precisamente con cuestionarios, estandarizar para nuestra población, conocer precisamente, tener una herramienta para tener la parte. O sea, un número es importante porque tenemos datos objetivos, o sea, ya podemos medir sueño, podemos saber si tu sueño tiene un trastorno. En el caso de cómo le vamos a llegar a los niños y les vamos a decir que deben de dormir, se dan cuenta que están en una exposición que lleva más de 100,000 visitantes, que está basada en evidencia, que se asesoraron. Esa es la forma que podemos llegar. Reconocer el problema. Hemos invitado, por supuesto, a profesores de escuelas, alumnos, porque lo primero que necesitamos es tener eso, o sea, que identifiques la necesidad en que esté involucrado el dormir. Nos dieron toda una cátedra en la parte básica que tiene que ver con el sistema nervioso, el sueño, o sea, lo regula él mismo. Yo creo que el contacto con la parte de los profesores se vuelve algo fundamental. Identificar, oye, ¿cómo vamos a saber si funciona o no? Se llaman boletas. Hay indicadores que tenemos si las cosas están funcionando o no. Cada cual evalúa a un niño. Pues preguntamos a los profesores, nos dicen, oye, pues yo puedo sí identifiqué que valió la pena, algo están haciendo en casa. Y si no se evaluamos, sí podemos saber la parte del impacto. Tenemos contacto con la parte de primaria, para nuestra capacidad se vuelve poco. Esto se tiene que resolver con políticas de salud y con números, por supuesto. Hay que llegar a los oídos de los que hoy dirigen el país, saber que la ciencia sí sirve, ¿de acuerdo? Que con la ciencia podemos resolver los complejos problemas que tiene nuestra sociedad y darnos herramientas para que nosotros estemos disfrutando la abordaje de nuestra conciencia. No sé si alguien más tiene un comentario o pregunta. Digo, aprovechen que hay muchos expertos acá. Pues